Un poco de muchacha, muy buena cantante, pero todo en inglés, y al final la de ella no estaba ni enterada. Sí, pero fíjate lo siguiente, yo dentro de lo que Adelis, de lo que Ali Rivera llamaba la canción necesaria, bueno, indudablemente que el canto de Adelis Frente está enmarcado dentro de esa canción necesaria, que es la canción comprometida, y que es la canción que precisamente va a las raíces de lo que son las expresiones tradicionales musicales nuestras. Adelis compuso no solamente en golpe larense, también lo hizo con expresiones del oriente venezolano. En fin, no verlo como ha pretendido uno, como verlo como una persona como al margen de todo ese contexto político, social. Compañero, su canto está enmarcado allí. Incluso en el libro de él, el autobiográfico de él, Vivir para cantarla, él narra la experiencia que vivió con un director y dueño de una radio acá en Barquisimeto, donde el tipo le prohíbe en su propio programa que ponga la canción cuando estaba muchachón. Y eso fue motivo de despido. O sea, tú me vas a prohibir que yo ponga mi propia canción. Entonces, pero lo que yo elogio más de cuando él se refiere a esa situación es la carta que le hace el director de la radio. Una carta de un hombre como todo un caballero. O sea, el tipo, la respuesta que le da al dueño de esa emisora radial y director de esa emisora radial, un tipo muy conocido aquí en la región, la respuesta es altura. La respuesta es mucha altura. Y él le dijo a Adeli, cuando ellos se iniciaron, que tenían que cambiarse el nombre para poder llegar a la televisión, que en ese momento ese locutor trabajaba con Radio Caracas Televisión. Sí. Bueno, él le dijo, tienes que cambiarte el nombre porque tú no vas, bueno, ni me interesa llegar a televisión, y sin embargo lo invitaron en un momento por Luis Cruz en el programa de La Santana, ¿cómo se llamaba? Mariela Santana, un homenaje a Luis Cruz, y como Luis Cruz fue su primer manager, se puede decir, le regalaron un 4 ahí en ese programa. Bueno, y ahí estaba ese señor, que no quedaron los malos, y él le decía, no, tú tienes que quitar ese nombre tan chabacano para poder llegar a televisión o que ustedes lleguen a alguna parte. Bueno, nosotros seguimos así, la nota en el canal, porque eso salió del pueblo, y ellos lo dejaron, nosotros seguimos hasta donde lleguemos. Exacto. Y fíjate, después él tuvo que quedarse calladito, ese señor. Creo que hubo la experiencia con un festival del ejército, de donde yo participé. Donde ganan el primer festival. El locutor que lo presenta, cuando ve que ese es el nombre, el tipo le daba pena decir que era Carlos Domínguez. Hasta Luis Herrera Campino, digo. Hasta Luis Herrera Campino. También. Lo digo en una situación presidencial. El tipo que dio Caracol, el tipo que dio Caracol. Sí, Luis Herrera Campino cuestionó el nombre, se encaró también. En cambio, Rafael Caldera no. Entonces, fíjate, Rafael Caldera una vez en una actuación lo felicitó y estuvo en el Teresa Carreño, una actuación del Carota. Y él se paró, lo aplaudió y felicitó a él. Lo felicito, tremendo grupo. Por todo lo que haya pasado con Caldera, pero. Lo cierto es que él me contaba eso, la experiencia que pasó con ese festival, donde los locutores tienen que decir Carota, dice Carota, juegos. Carota, huevos y Ah, sí. ¿Cómo? Cuando vino toda Y ese nombre tiene una razón de ser, porque era como el santiseña, me decía uno de ellos una vez, es el santiseña de la lucha del poder y de la música, del poder de la cultura popular. Es el santiseña. Haciendo referencia de que cuando la guerra federal había un santiseña que creo que era queso rallado o algo así. Bueno, santiseña de la lucha de la cultura popular es Carota y bueno, y es interesante, Reinaldo, yo he visto conciertos en las redes, los conciertos, por ejemplo, del grupo Iyapu en Chile, son estadios full, y cantan la canción y dicen Carota, puro huevo, en pleno concierto, ¿no? Yo quiero ir cerrando parte de esta conversación. Yo hice alusión a que está enmarcado entre la canción necesaria, el trabajo de
de Adel y Freire, un poco para evitar que se vaya a sanitizar, oígase bien, o sea, que no tiene nada que ver, no está contaminado, no. Fue un canto que hizo una creación artística, musical, que él hace, sus composiciones comprometidas con el momento que vive, así de sencillo. Pero lo traigo a colación porque por allá en el año 2015, 2016, se gestó pues, todo un movimiento importante, se vino gestando todo un movimiento importante de lo que los cantores y agrupaciones, seguidoras del canto de David Primera, del canto comprometido, de la canción necesaria, se realizaron encuentros en varias ciudades. Yo participé en 3 encuentros, el que se hizo aquí en Barquisimeto, el que se hizo en Acarigua y el que se hizo en Barinas. En el de Barinas estuvimos compartiendo con Lilia Vera, tuvo el compañero de ella en ese entonces, Rómulo García, tuvo el compañero Orlando Padilla del grupo Mestizo, etc. Y tuvo la gente del grupo IRE y varias agrupaciones. Aquí lo hicimos en Barquisimeto, bueno, estuvo muy bien, fue en la antigua sede del Movimiento Sur, un paso bastante grande, y ahí se reunieron casi 80 trovadores esa tarde-noche, se cerró con un concierto. Pero paralelo a ello se fueron dando algunas reuniones, algunos encuentros de la gente, de los cantores que, bueno, se decían identificarse o han dicho identificarse con la canción necesaria. Yo voy a recoger aquí y lo voy a presentar las conclusiones de esos encuentros. Repito, por lo menos lo que yo tuve, incluso en el cierre que se hizo en el Teresa Carreño en Caracas, año 2016. ¿Qué proponían o qué se proponía en ese entonces? Un poco para contrastar qué de esas propuestas se han logrado o cuáles se han quedado en el tintero, como dicen. Por ejemplo, crear la Unión Nacional de Cantores. Es necesario crear la Unión Nacional de Cantores. Eso todavía sigue como pendiente, una deuda. Definición política del movimiento. O sea, ¿qué definición política tiene realmente ese movimiento de cantores? La formación e investigación a nivel de los cantores. El cantor, el trovador tiene que investigar, tiene que estudiar, tiene que formarse. Eso se planteó aquí. Conciencia estética sobre el trabajo que está haciendo como compositor, como músico, como agrupación. O sea, eso tiene que tener un buen nivel. Un poco para evitar, esto se plantea para evitar aquello de que no, como es el pueblo de Alexis Malá, no, eso tiene una estética, tiene una calidad. Eso es importante. El cantar y militar. O sea, tú estás cantando, tú eres trovador, eres militante de la canción necesaria, pero demuestra que realmente tienes militancia. Nosotros nos hemos enterado de cantores que si no me das el hotel, si no me das el pasaje del avión, entonces yo no voy para allá. Ojo, no estoy diciendo que el cantor, que el trovador, que el cultor en general merezca un debido trato y respeto. Pero una cosa es eso, y una cosa es que yo, que me diga militante de la canción necesaria, entonces fije condiciones. Porque si no, entonces no voy. Entonces no es militante de la canción necesaria de acuerdo a la concepción de Ali Primero. Ali Primero, compañero, lo vimos apadrinar promociones de bachilleres, lo vimos aquí mismo en la Parunión, lo mismo lo veíamos en el anfiteatro Oscar Martínez, pero también lo veíamos en los barrios populares, de una distinción. Conformación de la Escuela Popular de Música, formación de los jóvenes, creación de la cátedra de la nueva canción. ¿Cuántas universidades nuestras, surgidas al calor de la Revolución Bolivariana, tienen la cátedra de la canción necesaria? Por ahí nos invitaron hace algunos años a inaugurar la cátedra y eso fue eso nada más, ese momento. De ahí en adelante no pasó más nada. Tenemos esa responsabilidad, sobre todo yo que tengo una responsabilidad a nivel nacional o a nivel local, crear la cátedra de la canción necesaria. La creación de una estructura legal jurídica, prepararse para un posible gobierno de derecha. Hay que seducir espiritualmente al pueblo, unificación del discurso con la acción, inventario de los espacios para la canción necesaria. ¿Con qué espacio cuenta la canción necesaria? ¿Cuáles son los espacios? El apoyo que se necesita de las radios comunitarias. Están las radios comunitarias promoviendo la canción necesaria, la canción que hacen esas agrupaciones que se identifican con el canto necesario. Uso de las redes sociales, el cantor tiene que tener disciplina para su trabajo, dar a conocer en las comunidades, liceos, universidades y trabajo de nuestros cantores y cantoras. ¿Cuántos de nuestros cantores van a las universidades a brindar los recitales?
¿Cuántas veces no cantó Ali Primera en la Ambrosio? ¿Cuántas veces Ali Primera no cantó en Laura Magna? No solamente Ali Primera, con Ali Primera muchos otros cantores. Gloria Martín, por citar un ejemplo. Generar una estrategia comunicacional efectiva. La comunicación necesaria no debe perder su carácter irreverente de denuncia a la injusticia y de valoración positiva del pueblo venezolano. Esa propuesta me parece muy importante. Se formuló en su encuentro. La canción necesaria debe tener presente el sujeto político de la Revolución Bolivariana, evitar el farandulerismo y el divismo. Hay uno que se la dan de vivos. Sí. Ali Primera es asumido como motivador e inspirador por las nuevas generaciones de cantores, cantoras y agrupaciones de la canción necesaria. Juntarnos en función de potenciarnos en la actividad que hacemos, cuál es el ámbito de acción, a quién se le ha llegado en estos años, cómo enamorar al público de nuestro canto. En líneas generales, los planteamientos que se han hecho en los encuentros. Repito, yo suscribo esto porque el canto, el trabajo creativo de Adely Freire, su proceso creativo, está enmarcado dentro de lo que Ali Primera llamó la canción necesaria. Vertientes, fuentes de la inspiración de Adely Freire, bueno, su infancia nunca perdió su pluralidad, su origen plural, nunca lo perdió. No olvidó nunca su origen plural, que está presente en la mayoría de sus canciones. Su compromiso precisamente, incluso dignificando muchos personajes de su infancia. El señor del violín, al señor Nicolás, a las personas que a su maestra Violeta, están presentes en su canción, las reivindica como tal. Es un elemento que también, en el caso de Ali Primera, también la mayoría, hay un libro muy hermoso que se llama Los personajes en las canciones de Ali Primera, no sé si lo han leído. Siriaco Toledo. Siriaco. Era el señor de la el señor Siriaco, al abuelo, a todos ellos. Y este libro, yo decía ahora, se llama así porque es una de las expresiones que él utiliza en el libro cuando conversamos, porque él trabajó mucho tiempo como tornero y pasaba hasta 7 u 8 horas frente al torno, y él dice que se le veían muchas canciones y tenía el torno, trabajando el torno y tenía la libreta y él estaba anotando las canciones, la letra de la canción. Entonces uno canta afinadito, dice, así como con la cancioncita que uno canta siempre por dentro. Sí, esa es la razón de agradecido. Gracias, bueno, abrimos el derecho de palabra para preguntas, comentarios, críticas a la intervención correcciones a la intervención de Merlin. Muchas gracias, Merlin. Yo comenzaría por hacerte una pregunta muy general como para empezar sobre la vigencia, sobre la vigencia expresada o sea, ¿qué gente, qué agrupaciones culturales, digamos, están manteniendo, sí, en el presente? Están como, consideras tú, mantienen vivo ese legado de Adely? Sí, no, yo decía que, recomendando ahora, que yo, gracias al Fondo Editorial Imagen, publiqué un libro llamado Tiempo de Canto, por ahí en el año 2014, y en ese libro recoge son las entrevistas de diversas agrupaciones. Y todas las agrupaciones suscriben y reconocen a Ali Primera, pero como el padre cantor y que inspirador del trabajo de él. Pero me llama la atención que la mayoría de las personas que allí están entrevistadas no están haciendo música ahora. Por diversas razones, algunos están fuera del país o dejaron de hacer ese campo que declaran allí y testimonian allí en ese libro. Yo no lo voy a nombrar aquí, pero son algunos compañeros que hasta hace pocos años, los oía que sonaban. Y que llama la atención que curiosamente, aparecen en este momento, pero parece, no sé, pero no en este momento y luego vuelven a desaparecer. O sea, como apariciones muy puntuales en determinado momento. O sea, no se es consecuente con lo que declaraban en ese texto, en ese entrevista, y con lo que realmente decían en determinado momento sobre su trabajo musical. Entonces, yo diría que hay una, independientemente de que hayan expresiones musicales muy diversas, que inspiran, repito, en la canción necesaria, yo particularmente creo que no se observa así con esa frecuencia como lo veníamos observando años atrás.
Sabemos que tú lo señalabas en la introducción, hemos tenido un paso muy importante, el volver a encontrarnos aquí. Este espacio ha servido para que algunos compañeros militantes de ese canto se lo hemos brindado. Por aquí han pasado agrupaciones de golpe inspiradas también en el Carota de Yumitajá. Porque es otra cosa, el Carota de Yumitajá, el mismo modelo de Claro allí, dio motivo para que se conformaran otras agrupaciones similares al Carota de Yumitajá. Los guarandinos, muchachos, los hermanos Perdía, ¿cómo se llama? Los Santoral. Bueno, Tradición, yo estuve con un grupo llamado Tradición. Al grupo Tradición. Al grupo Tradición, y por cierto, ellos sonaron un tema en las emisoras de radio, y yo creía que ese tema era de Tradición, porque era el tema decía los conejos detrás de los pechos de cuando no hay gobierno que mete en encierro al corrupto que roba millones. Haciendo el papel de sopetones, caminamos como los cangrejos. Resulta que ese tema era de Adele. Sí. Pero ese tema lo sonaban muchos de ellos en el programa de Gerardo Brito, el grupo de Tradición. Estaba en el supuesto como en el año 85, creo. Sí. Que era precisamente para criticar los procesos. Estaba también Guarandino. Sí, y también se acabaron, ¿verdad? También se acabaron. Sí. Bueno, yo después me sorprendo porque ellos grabaron ese tema en aquella época de los 90 y los arreglos los hizo Echeverría, un guitarrista. Muy buena música tenían ellos. Después de la música también. Pero me sorprendo que después, cuando veo el autor, era el sujeto, no era el tradición. Claro. Sí, porque tú que esas canciones jamás las volvieron a cantar. Sí. El Carota después. Y era un tema netamente político, tirándole duro a la Claro, Sí. la política. Entonces, Porque esas canciones no las hicieron más. Sí, no, incluso, bueno, lo que es cierto es cierto. O sea, no hay. Cambió totalmente O sea, el sentido. Alguien tiene que recoger el testigo y reivindicar ese cambio. O sea, Pero Imelda lo está pensando hacer ya. bueno, eso es Hacer importante. la canción. Sobre la siempre necesaria, yo quiero dar mi opinión. Yo sí creo que todos los cantores y las personas que hemos participado en la canción necesaria, de una u otra manera, no es que nos hemos apartado, sino que nos han acercado y nos han excluido. Porque no es mentira que ahorita los grandes conciertos que se hacen no vienen los cantores, ni son invitados. Ahorita hay otra, así como dicen que hay una nueva burguesía, que no sé qué más, que esto y que lo otro, hay una nueva fabricación, porque es que son fabricados de cantores y de cantantes que existen y nos sustituyen en nuestras actividades naturales que tenemos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Los escenarios no los han robado. O sea, ya tú ves que hay espacio para Ocada, ya tú ves que no hay espacio para mestizos, Curare. para curare. No, sin decir mucho, o sea, poco espacio para nosotros mismos. Para el mismo Berry. Esa Berry, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas. Hay que meter un proyecto, bueno, vamos a hacer proyectos como lo hacemos antes con Latinoamérica, que era la actividad que anualmente todos esperábamos, ¿verdad? Como había el aniversario de un grupo, del otro, todos esperamos esa actividad y tenemos nuestros escenarios naturales. Ahora no, ahora estorbamos. ¿Ah? Ahora no. Ahora hay otro ritmo, otra vaina, otra cosa ahí que no le entiendo. Es más, y he participado y he ido porque me he dejado de llevar actividades culturales, porque es mi espacio natural. Pero eso es lo que también está pasando. No es que estén alejados de los amigos de las actividades, no, es que no nos dejan pasar un poquito hasta aquí, porque vas a empezar a hacer siempre el mismo reclamo y como las cosas de reclamo de antes también están vigentes ahora, tienen miedo de ser satanizados. Claro. Bueno, por aquí. Sí, buenas tardes. Bueno, mire, nosotros necesito recordar que creo que en pandemia, ¿no? Compartimos un seminario sobre poética y estética latinoamericana, que lástima que los encuentros fueron más bien muy reducidos, digamos, presencialmente por razones obvias, ¿no?
Entonces cuando yo te escucho hoy, pienso en que nos has hablado precisamente de la poética y la estética de Adele Freire. Es decir, un modo de componer y hacer canción. Y también una cosa que discutíamos esa vez aquí mismo, en este mismo espacio, que es un tema muy arduo, difícil de abordar, que es el tema del proceso de creación poética, de que tú mismo nos diste varios testimonios, tú ves como cantor y como creador también, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco la oportunidad de hoy para volverme a encontrar y que estamos pendientes con un producto académico, tú y yo también, para poder hacer en la UNEARTE. Bien, yo te quería preguntar en este aspecto que, bueno, entendí también que en este modo como tú haces investigación, que es la historia de vida, entonces tú nos hablas aquí de un enfoque, ¿no? Entonces esa vez no lo pudimos discutir, porque que es que tú trabajas entonces con el paradigma interpretativo, perdona para que esto me saque de visita, el paradigma interpretativo, y usa entonces un enfoque cualitativo para, pues entiendo que nos has hecho una síntesis de las canciones de Adele, que también iba a recordar la canción aquella que se llama 500 latigazos, que también es... Aquí no hay nada que celebrar. Sí, entonces Adele Freire tiene entonces, digo yo, como tú ya hablaste también de una parte así, para cerrar, tiene efectivamente, Adele Freire es una gran capacidad, digamos, reflexiva, que adorna las dimensiones filosóficas, digamos, de la cultura latinoamericana y las dimensiones, digamos así, antropológicas del ser latinoamericano, y obviamente también las dimensiones estéticas, ¿no? Es decir, que en la medida que él, digamos, le canta al paisaje, a la interiorización del paisaje, le está también haciendo un homenaje a la belleza de nuestros paisajes venezolanos y latinoamericanos. Bien, entonces, pero yo te pregunto ahí, que se ha dicho en ciertos grupos, que Carlos Toñemi Tajás ya se ha desviado de sus objetivos originales, pero como dice un filósofo venezolano, J.M. Briceño Guerrero, que dice que en la cultura también se ven procesos dinámicos de creación y recreación y también de nuevos aportes, ¿no? ¿Tú crees que efectivamente, bueno, tú lo dijiste, ¿no? Que Carlos Toñemi Tajás como grupo se ha desviado de los objetivos estratégicos que tenían, pero no es que a su vez te pregunto, no es que se le ha agregado nuevos elementos estéticos? Bueno, mira, yo creo que cuando yo digo que se ha apartado de ese propósito que surgió originalmente, en ser precisamente la voz del pueblo, desde el punto de vista poético, desde el punto de vista político, filosófico, etc., es porque tú no sientes eso, tú no observas, no escuchas eso en ningún momento. Luego del fallecimiento de Adele, lo acá decía Antonia, el grupo cambió sus voz, sus canciones, toda esa serie. Yo, en lo particular, respeto la decisión que hayan tomado por terapia la educación, pero el propósito fundamental de creación, de origen de esa educación se respeta. Yo entiendo que el elemento cultural es un elemento muy dinámico, no es algo estático, yo eso lo entiendo perfectamente. Incluso yo siempre traigo a colación una expresión del presidente Mao Zedong cuando dio el foro de Yanagi, él decía, ante el arte y la ciencia debemos asumir una actitud prudente. Es verdad, es verdad. Yo también entiendo que hay cosas que en determinado momento las estuvimos afirmando, pero que en otro momento las pudiéramos estar negando, o viceversa. Estamos negando unas cosas que mañana o pasado podemos terminar afirmando. Entonces, pero ¿hasta qué punto la prudencia? ¿Hasta qué punto la prudencia? Porque, bueno, está bien, la agrupación interpretó tal o cual tema, pero es que es tan reiterativo, tan recurrente, que dice, no, ya, es evidente, no hay compromiso con el propósito con la que surgió la agrupación. Y bueno, yo siempre también recuerdo mucho a aquella cantora llamada Soledad Bravo, ¿recuerdas? ¿Cómo conocimos a Soledad Bravo? Bueno, yo recuerdo que yo
en un programa que había en Radio Caracas, que era con Sofía Inter y Carlos Marqués, y ella cantaba en Laura Magna y cantaba en ese programa, y nosotros sabemos quiénes eran esos personajes, esos periodistas. Ella cantaba ahí. Vimos videos de Soledad Brava interpretando canciones de la nueva trova cubana, lo vimos, y grabó música. ¿Y en qué terminó Soledad Brava? Entonces es lo dinámico del hecho. Pero entonces también lo dinámico del hecho cultural, pero también entonces yo considero que existen lo que llaman los principios. Como era que decía Chávez, yo prefiero perder un amigo a un principio. Entre los amigos prefiero el libro principio. Porque también está la cuestión que ya creo que era Mayakovsky, que llama el rol del artista en los procesos revolucionarios, ¿no? Si acompaña el proceso político genera como fortalecimiento del pueblo, pues, como fortalecimiento de las estructuras básicas de la sociedad. Entonces el creador, el poeta, el cantor tiene un rol de acompañar precisamente esas luchas populares, ¿no? Pero se plantea el tema de si el artista entonces no tiene libertad de crear sus propios elementos, o sea, sin tener que tener esa visión política y ideológica permanentemente. Ali decía un poco, ya tengo la palabra Ali, luego el poeta Luna. Ali decía era de la canción necesaria, quizás no dirigirá al ejército, pero ayudará a conformar. Ali. Bueno, compañero, Mary, ya que gracias por tu participación, ¿verdad? Muy nutrida, ¿no? Yo tengo algunos elementos, como unos tips, unas notas para dar como un aporte. Entonces, empiezo con esto, hablando de cuando se pierde la esencia de las cosas. Yo recuerdo que en el año 2019, en el Teatro Juárez, vi una pancarta bastante grande haciendo alusión a una de las directoras en ese momento del Teatro Juárez, donde una de los cómics hablaban de Hulk, de Superman, de la Mujer Maravilla, y gente que llevaba muñecos alusivos a esto. Y yo hasta el momento todavía no me entra aquí en el cerebro por qué eso se hizo allí. Y eso es un elemento colonizado que todo el mundo sabemos. Y en el Teatro Juárez, por favor, eso es incongruente de todo punto de vista. Entonces es donde yo me pregunto, ¿dónde está la política de Estado? Que cuando hablamos de política de Estado, compañeros, pase el gobernador que pase, el alcalde que pase, el director de INCO, el director de Compultura, tiene que haber una prosecución de esa política de Estado. Con algunos matices diferentes, evidente, claro está. Pero es que vemos como un director de cultura, regional, nacional o municipal, me quito yo, viene el compañero, porque atrás no servía, pues. Y ahora soy yo, el guapo y apretado. Entonces eso desdibuja la esencia de... Y una cosa también, la cultura no es estática, no podemos agarrarnos todos en una camisa de fuerza. Y hablaban por ahí de la palabra satanización. Aquí hay personas que a lo mejor les teme componer algo, decir algo, porque me van a tachar en contra de o a favor de, por ese maniqueísmo absurdo de abyecto que hay y que tiene que ser involucrado en la cultura, ¿no? Que la cultura es libre. Yo como artista, como poeta, puedo expresar mis ideas. Eso no me va a decir a mí que puedo ser escuadro pagado por el imperio. No, por favor, vamos a eliminar esas cosas. Adely Freite solamente basta como haber escuchado sus canciones y junto con Ali Primera, es un sociólogo popular. Adely describía no tan solo la estética del paisaje, sino las necesidades de, y ahí donde está una canción necesaria, es una canción de protesta, basta escuchar de Acambú, es un proyecto de esperanza y agonía. Entonces eso nos hace reflexionar. Y cuando él habla del cardenal, ¿dónde te has ido? ¿De dónde sale? Porque tantas cosas que hemos escuchado de Adely. Y dígame esa canción de Pichincha Cumaná y de Cumaná Pichincha, se escucha cuando realiza el potro del mariscal. Entonces esas cosas, fíjate, que nos levanta la fibra, ¿no? Y cuando el arte llegue, cuando tú ves una pieza, una obra de arte, un cuadro, escuchas un verso, una canción, y te hace vibrar la piel, ahí está llegando el arte. Y eso lo hizo Adely Freite, eso lo hizo una Ali Primera. Entonces yo noté unas cosas por aquí. Entonces, Adely está en su tiempo y por encima de su tiempo, porque van a pasar muchos años y las canciones de Adely van a estar vigentes.
en el sentido estético, en el sentido lúdico y en el sentido de protesta. Y eso es la proyección que hizo Adeli Freite y el aporte no a Lara, el aporte al país. No, y al mundo, no es nada más la regionalización, porque ese es otro efecto que tenemos. Nosotros a los extranjeros los mundializamos y a nuestros artistas los regionalizamos. Entonces, cuando tú comenzaste tu disertación hablando de una palabra muy importante, que es la memoria. Hay un historiador y sociólogo francés que se llama Pierre Nora, que él hablaba sobre los lugares de la memoria. ¿Qué son los lugares de la memoria para nosotros? Referentes. El obelisco, el monumento al sol naciente, la avenida Vargas, o cosas que desde niño se nos meten aquí y que son referencias de nuestro pueblo, de nuestra universidad, de lo que hacemos día a día. Esos son los lugares de la memoria. No es únicamente un espacio físico, sino lo intangible. Entonces, Adeli Freite también hizo ese aporte para preservar los lugares de la memoria dentro del imaginario social y colectivo del larense, del venezolano. Pues quien no se siente identificado con esas piezas de Adeli Freite, tendrá que será de Saturno para no sentirse identificado con, y no es cayendo en regionalismo, no, simplemente porque es así esa concepción. Entonces, Mary, yo te felicito por eso, te felicito por tu disertación y por esta idea de este evento, y ojalá que sigan muchos más eventos. Bueno, y que la canción necesaria continúe, y esto es lo que voy a decir con mucha responsabilidad. La canción necesaria, o una canción revolucionaria y de protesta, no es una canción, una estética o una cultura apologista a un gobierno de turno, compañeros. Es una canción, si es de protesta, con esos argumentos, no hacerlo por hacerlo. Entonces, no hay que confundir las cosas. Y ojalá que en unas ferias de Barquisimeto, que en cualquier evento se respete y se invite a esos trovadores, a esos cantantes de nuestro, y por una Venezuela y un Lara sin reggaetón y sin esas puntos suspensivos. Muchas gracias. Bueno, después de lo que dijo Lali, yo quiero hacerte primero felicitaciones porque fue muy didáctico lo que oímos sobre la vida y la creación de Adeli. Pero me queda una idea. Todos sabemos el movimiento de la trova cubana, cómo ha seguido en el tiempo, en el espacio. Yo quisiera que tú, como investigador del área de la música, ¿por qué ha decaído, ha ido desapareciendo la canción necesaria, siendo tan necesaria en un gobierno revolucionario? Porque la canción necesaria lo dice, necesitamos la expresión del pueblo por ese tipo de canción. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué piensas tú el porqué de la canción necesaria se ha ido diluyendo? Y algo que me llama la atención es, por ejemplo, esos enormes conciertos de rock pesado que han sido subvencionados por el Estado venezolano. Y entonces la canción necesaria se está perdiendo, se está diluyendo en el tiempo. El por qué. Como dice Nali, la canción necesaria debería ser un movimiento donde el Estado venezolano, el Estado revolucionario y popular venezolano, debe darle su espacio. Entonces, esa es la pregunta que yo te hago. Mira, yo quería aclarar lo siguiente. Allí se oponía a que calificaran su canto como canción protesta, ¿no? Porque fue la manera como la empresa, los medios de comunicación la calificaron.
Yo recuerdo que echamos nosotros en el barrio, en alguna fiesta, que uno llegaba y salía una guitarra, un cuatro, para cantarse una canción protesta ahí. Entonces, ahí primero le sale el paso a él, si no, mira, no es ninguna canción protesta, es una canción necesaria. Es la definición que él le da. En otra parte hemos hablado del nuevo canto latinoamericano, con Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Patricio Mann, todo eso que insurge en Latinoamérica con una propuesta musical y que parte precisamente de lo que constituyen sus raíces históricas, sus raíces culturales, su contexto, etc. Evidentemente, nosotros, yo y comparto contigo, si uno ve como una especie de decaimiento en eso que yo señalaba ahora, que eran cantores comprometidos y agrupaciones realmente comprometidas. Razones múltiples. Nosotros teníamos un programa de radio, una radio de la alcaldía, se llamaba Tiempo de Canto el programa, y ahí damos cabida nosotros a los cantores nuestros, a los cantores y las agrupaciones nuestras. Y los invitamos y los entrevistamos porque nosotros consideramos que esa es nuestra responsabilidad, porque esa es la responsabilidad. Por eso yo señalaba ahora que uno de los acuerdos y propuestas surgidas en ese encuentro, el encuentro de cantores, era precisamente que las radios comunitarias promovieran el canto necesario, las canciones, incluso de nuestras propias agrupaciones, que no tienen espacio en las emisoras comerciales. Sin embargo, bueno, sí, uno observa que también se ha caído un poco más en la cuestión del show, de las luces, lo mediático. Entonces, hasta le cambian, hasta se utilizan términos anglosajones. Ya no se habla del festival Fest. Entonces, si estamos hablando de un proceso de descolonización, ¿cómo yo desde la canción necesaria yo puedo aportar, puedo tributar precisamente a ese proceso de descolonización? Y lo digo con mucho respeto, porque es que uno tiene amigos que han militado o que forman parte de esa corriente que se ha identificado como la canción necesaria. Y que bueno, que como yo decía ahora, en algunos momentos tienen sus niveles de exigencia. Con mucho respeto también, por ejemplo, para los compositores, que se atrevan a componer un tema como el que hizo Adele en aquel tiempo que el enemigo está dentro, que un compositor haga un tema en este momento tirado de derecha. Tirado de derecha o una quinta columna. Entonces, que también nosotros como cultores deberíamos denunciar ese tipo de cosas que están pasando. Yo quisiera hacer un aporte, la organización que estamos haciendo del proyecto ha tocado, por supuesto, por una puerta de la instancia cultural, porque debe ser. Creo que es el hecho cultural más relevante que va a tener el Estado a nivel internacional. Entonces, yo he conseguido un algo que me preocupa, que es la salarización de los cultores. Entonces me lo traigo, le pongo un salario, así como se ha hecho con los líderes comunitarios, entre comillas, ¿verdad? Entonces le pongo un bozal de arepa y lo amarro a mi causa. Ya ese no va a componer canciones que puedan afectarme, no va a cantar canciones que puedan ir en contra de lo que yo estoy haciendo. Y así como lo están haciendo con los líderes comunitarios, lo están practicando a nivel cultural. Ya las organizaciones culturales del Estado no son gestoras de cultura, sino núcleos que te tengo a ti, tengo al otro, tengo un plan, tengo un club de amigos a lo que favorezco para las presentaciones, para esto, y lo demás no entramos en la jugada porque como que andamos listos, estamos en otra jugada. Entonces, eso me preocupa que esté ocurriendo, que los organismos culturales entonces se vuelven núcleo de salarización de los pares. Si tú me quieres en tu grupo, me pagan mi salario y tranquilo que yo voy a estar ahí sin causarte problemas. Yo creo que la canción necesaria nunca debe perder su carácter irreverente. Leí los ejemplos, por lo menos de la canción de Adele, y después lo traigo la voz. Ese carácter irreverente de advertencia, miren. Y puede pasar esto, una advertencia entre otras cosas. Hay una crítica contundente. Entonces la canción necesaria no puede perder su
su carácter irreverente. Tú te referías al caso de la nueva trova cubana. Recientemente, hace pocos días, salió por allí, por las redes, una declaración de Silvio Rodríguez acerca del festival del Habano, ahorita, hace poco. ¿Un festival? Del Habano. Antier. La crítica contundente que hace Silvio Rodríguez, que es una personalidad, no solamente en Cuba, sino en todo el continente, ¿no? Y una crítica fuerte, o sea, tú ves que, ok, hay un bloqueo de esto y lo otro, pero entonces como ciertos sectores del mismo partido, entonces... O sea, es una crítica al concepto del festival. Exacto, la manera, los recursos que se desplegaron, entonces se ve cosas, entonces... Y él no estaba invitado. Bueno, yo no sé si no estás invitado, lo cierto es que la crítica... Lo que De repente Silvio es un traidor. ¿Ah? No está invitado y él hace esa crítica, jura lo que le va a decir. Entonces, pero fíjate tú, pero reivindico, ¿no?, el carácter irreverente de la canción necesaria. Nunca lo puede perder. Nunca lo puede perder. Pero aunque es que la canción, esa actitud irreverente es lo que te convoca a reflexionar a la gente que conoce. Es lo que te convoca a que la gente, coño, es verdad, me di cuenta, es verdad. Yo no me he dado cuenta y lo oí en esa canción y es verdad. Entonces ahí entramos lo que decía el compa ahora, o sea, yo formo a través de ese canto necesario. Te problematiza en todo caso. Eso es parte del reto también. Entonces, más que el corear las cosas, repetir la consigna, no, es problematizar a las personas. Si no, iba a hacer un comentario en el sentido siguiente. Hay un libro que todavía bajé por esos medios que se bajan así, por el teléfono, que se bajan así. Y es un libro, ahorita no recuerdo el autor, que se llama La CIA y la Guerra Cultural. Ajá. Entonces, compartiendo con unos compañeros del instituto que se llama el IAS, de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que es, digamos, el campo de la cultura, en la actualidad y casi siempre, también se han dado muchas luchas de tipo cultural, de confrontación ideológica entre dos o más modelos políticos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, recientemente el grupo Raguayana, creo que se llama, sacó una pieza musical que sobre las venecas, algo así, ¿no? Sí. Entonces es una ritmo, una cadencia que es muy pegajosa, pero la letra de alguna manera es muy polémica referente a la mujer, ¿no? Es ofensiva. Es ofensiva, ¿no? Entonces estamos ahí en una de esas discusiones que, digamos, lo que hoy se llama la guerra cognitiva, que es parte de los procesos de colonización, de pretensión de colonización. Entonces, en la cultura también se ven muchos aspectos de la guerra llamada de cuarta generación, o la guerra cognitiva. Es decir, también en Venezuela ha habido, tengo entendido, festivales de rock que fueron financiados por la famosa USAID, ¿no? Y así otros. Es decir, en este campo, así como el Estado o el gobierno promueve grupos culturales para que arriman la brasa a sus sardines, también los grupos, digámoslo así, de opositores políticos buscan financiamiento exterior para que compositores y grupos, en este caso de rock o cualquier otro, también sean financiados y desarrollen, no sé, propuestas musicales que, digámoslo así, que tienen como referente otro modelo político. Es para la recolonización. Entonces hay que tener los compañeros con esto cierro, ahí en los compañeros de la maestría en seguridad de la nación, que ese es un tema, el tema que estamos tratando aquí es muy actual y tiene un alto contenido político e ideológico que, como tú dices, hay que ser prudente para analizar y también hilar fino para comprender hacia dónde estamos tributando como cultores, o en este caso también como nosotros que nos la damos de investigadores de la cultura, ¿no? Por lo menos intentamos hacer investigación en la cultura, ¿no? Es decir, lo que quiero señalar es que está presente también ese tema de la guerra de cuarta generación, la creación de desencanto frente al proceso político bolivariano, con sus errores y todo, pero que no sea, tal vez haya que reencauzar. Pero hay grupos que en vez de ayudar a reencauzar eso y apoyar, lo que hacen es causar precisamente desencanto y tender hacia otros modelos políticos. Fíjate tú que, fíjate tú que Adelis
tanto en su libro como en la entrevista que yo le hago a él, él dice que hay un momento en que la disquera, el sello disquero le imponía algunos criterios para algunas canciones. Y él hablaba de esto: mira, yo voy a hacer una canción donde yo voy a denigrar a la mujer, y hace las críticas respectivas. Entonces, porque eso es otro problema al que se enfrentaron ellos, y sobre todo de que bueno, el sello disquero tenía que marcar la pauta: mira, que si vas a seguir cantando esas canciones de protesta, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, tiene que hacer entonces Eso no vende. ¿Ah? Eso no vende. Eso no vende. Entonces el sello disquero imponiendo cuál era la línea de producción del compositor, en este caso, o de la agrupación. Entonces él dice, bueno, por eso surgieron algunos merengues, el caso del espanto, los dos gavilanes, etcétera, un poco lo vendo todo, un poco en tono de chance, de humor, para que por lo menos la disquera aceptara. Y eso es lo que llevó antes a Ali Primera a formar el famoso sello Cigarrón. El Cigarrón. O sea, fue una acción muy valerosa, muy loable de parte de Ali Primera para dar participación, para promover no solamente sus canciones, sino permitir la participación de una serie de cantores que no tienen la posibilidad. Lamentablemente eso se perdió, pero eso pudiera ser una buena iniciativa para aquellos que dicen que están comprometidos con la canción necesaria. A la luz de las condiciones que estamos viendo en el día de hoy. Compañero. Bueno, mira, pasa que el por qué se ha perdido la cuestión del por qué. Muchos preguntan por qué no continuamos, por qué la gente se deja de hacerlo. Además, ese tipo de cosas. Hay una situación muy importante, que todo está atomizado. Se perdieron al carajo. Del 73 para acá, empezó hace poco, yo estaba ahí, en la Universidad de Mérida empezó un festival, incluso la Universidad de muchos cantores estuvieron ese festival de la universidad. Luego hubo otro en la central, y así después aquí, bueno, aquí lo hacían en el pedagógico. Y hacían festivales en la Universidad de yo fui a varios festivales. Yo no soy cantor, pero estaba en teatro, estaba en cuestiones culturales y en política. Y yo pienso que se perdieron los sitios, lo que llamaron sitios naturales de reunión. Por ejemplo, es donde tú vas y te consigues con otro de tu mismo pensamiento, de tu misma situación. Te concentras ahí y ahí decides lo que vas a hacer, porque tienes a otro de tus mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se perdieron los centros naturales de reunión. Al perderse los centros naturales se atomizan. Eso es como, por ejemplo, cuando tú tienes un hormiguero, tú llegas y envenenas la hormiga, llegas y le metes el veneno a la reina, y al morir la reina se meten alcohólicos, drogadictos, y se pierden. Entonces, lo que hay que fomentar, y yo pienso que el arte es una buena oportunidad para eso, de hacer un centro natural de reunión, hacer una convocación permanente de cantores, creadores, todo ese tipo de cosas en un espacio, pues. Una vez a la semana, que se vaya reuniendo hasta que se acostumbre a hacer esa situación. De esa reunión van a salir cosas buenas. Yo sé que es así porque me acuerdo del cultor de los barrios, de todo lo que hacíamos nosotros en ese cultor. Eso hace poco. No se nos cayó la serie. Mire, dentro de la cuestión de los escenarios, también es importante como no perder la autonomía de los grupos de cantores, porque si bien el Estado se le debe exigir el apoyo o la participación en todos de los conciertos para que se promuevan los nuevos cantores y también los cantores que ya tienen tiempo de la canción necesaria, también es necesario buscar unos espacios autónomos, un poco lo que tú comentas y lo que comentó el compañero, la universidad, o crear una universidad, otro centro donde podamos divulgar esa canción necesaria.